La UNESCO está llamada desde su campo específico de acción a generar las condiciones para que todas las comunidades y personas gocen de una auténtica paz y de los beneficios del desarrollo. En esta región, la pobreza y las desigualdades son los principales factores que ponen en riesgo la seguridad y la dignidad de las personas. La comunidad internacional necesita una visión humanizada del desarrollo que se base en el respeto a los derechos humanos, en el diálogo intercultural y en la promoción de la justicia. En el ámbito de la educación, la UNESCO se ha propuesto como objetivos centrales la promoción de la educación como derecho fundamental, el mejoramiento de la calidad y el fomento de la innovación y la generación de conocimientos para mejorar las políticas educativas. En los últimos años, los países de América Latina y el Caribe han realizado importantes avances en educación. Se han ampliado la duración de la educación obligatoria, ha aumentado la cobertura del sistema, se han diseñado nuevos currículos, se ha mejorado la dotación de materiales y la infraestructura escolar, y se ha invertido en la formación de los docentes. Sin embargo, persisten problemas en la calidad de la educación y en su justa distribución en el conjunto de la sociedad. Una de las principales actividades de la oficina regional es la generación y difusión de conocimientos que sirvan para la toma de decisiones de políticas y prácticas educativas orientadas a fortalecer la calidad de la educación en los países. Entre los años 2004 y 2008, el YESE ha realizado el segundo estudio regional comparativo y explicativo, CERCE, cuyos principales resultados se presentan en este informe. Esperamos que su lectura sea útil para la toma de decisiones de políticas y prácticas educativas que permitan avanzar de forma más decidida hacia una educación de calidad sin exclusiones en nuestra región. A UNESCO é o organismo especializado das Nações Unidas que tem como principal missão apoiar os países em desenvolvimento de suas políticas educativas e coordena o Programa Mundial de Educação para Todos. Sendo a qualidade da educação uma das metas desse programa, a UNESCO valora o desenvolvimento de sistemas nacionais de avaliação na América Latina e, como consequência de ello, apoia, em 1994, a criação do Laboratório Latino-Americano de Evaluação da Qualidade da Educação, IESE. O nascimento do IESE marcou um hito no desenvolvimento de cooperação entre os países da região e também no papel de coordenação que assume a Oficina Regional de Educação da UNESCO para a América Latina e o Caribe, com sede em Santiago de Chile. Foi assim como, em 1997, a UNESCO, em conjunto com os países, assumiu a realização do primeiro estudo internacional comparativo de linguagem, matemática e fatores associados, com o objetivo de conhecer os logros educativos dos alunos de 11 países da região. Os resultados, publicados a fins de 1998, aportaram alguns indícios de uma clara situação de baixos resultados em matéria de rendimento educativo e puseram de manifesto a importância de priorizar uma política sistemática para promover o melhoramento da qualidade da educação em la região. Además, posteriormente à entrega dos primeiros resultados, foram feitos estudos etnográficos que permitiram profundizar na análise de alguns pontos importantes relacionados com aspectos que contribuem à aprendizagem. Em 2004, se deu início ao segundo estudo regional comparativo explicativo, o CERCE, com o propósito de generar conhecimento acerca de los aprendizajes de matemática, lectura e escritura e ciências de los estudiantes de 16 países, mais o estado de Nuevo León, em México. Hoje, apresentamos os resultados desse segundo estudo, que pode ser considerado como a avaliação do desempenho de los estudiantes mais importante e ambiciosa de las desarrolladas em América Latina. Como ex-diretora da Oficina Regional de Educação para a América Latina e o Caribe e atual subdiretora general da Junta de Educação da UNESCO, pongo em relieve o importante papel que lhe cabe a esta Organização das Nações Unidas em abrir,
con iniciativas como esta, un espacio de intercambio de ideas y a la vez facilitador del trabajo común de las naciones. Esperamos que los presentes resultados sean ampliamente utilizados y puedan transformarse en un instrumento para el diálogo y para el desarrollo tanto de políticas como de prácticas educativas, que visen a mejorar la calidad de la educación en América Latina. Es para mí una enorme satisfacción poder compartir con ustedes los resultados del segundo estudio regional comparativo y explicativo realizado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad de la Educación y coordinado por la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe. El propósito del estudio que hoy presentamos es generar y difundir conocimientos que sirvan para la toma de decisiones de las políticas y prácticas educativas que mejoren y fortalezcan la calidad de la educación y su distribución equitativa en los sistemas educativos latinoamericanos. Por ello, no nos importa solo saber o conocer cuánto han aprendido los alumnos, sino sobre todo qué factores están incidiendo en que aprendan o no los estudiantes, porque es precisamente esta información la que va a permitir tomar decisiones, desarrollar acciones y políticas orientadas a modificar aquellos factores que están limitando el pleno aprendizaje de los estudiantes. Desde este marco, los resultados del estudio se describen y analizan en forma contextualizada, considerando las diferentes realidades de los estudiantes, de los contextos en donde habitan, de sus familias, de las escuelas en las que se desarrollan, con el fin de generar interpretaciones válidas y relativas a dichos contextos y peculiaridades. Han pasado ya 10 años desde el primer estudio y es posible decir que en este tenemos innovaciones y mejoras significativas. En primer lugar, ha aumentado el número de países. En segundo lugar, se ha introducido el área de ciencias. En el sexto grado, dada la importancia de la educación científica en la actual sociedad del conocimiento que está asignada por los rápidos y constantes cambios científicos y tecnológicos. Desde este punto de vista, la educación científica es fundamental para ejercer plenamente la ciudadanía. En tercer lugar, se están elaborando materiales para la enseñanza, especialmente considerando aquellos aprendizajes en los que se han identificado mayores dificultades, con el fin de que esta evaluación sirva también a los docentes y a sus prácticas pedagógicas. En cuarto lugar, se han introducido también procedimientos para controlar la calidad de los procesos. Entre ellos, se ha confeccionado un índice para evaluar la calidad y la rigurosidad de los procesos en la aplicación de las pruebas. Todos estos avances han sido posibles gracias al esfuerzo y el compromiso de muchas personas. En primer lugar, los ministros de Educación de la región que han creído y han apostado por este proyecto. En segundo lugar, los coordinadores nacionales del laboratorio, con sus inestimables conocimientos, su experiencia y su constante actitud de colaboración. También los consultores externos que nos han aportado conocimientos altamente especializados y nos han dado la seguridad de que íbamos por el buen camino. Y también, finalmente, los diferentes coordinadores del laboratorio y los equipos de trabajo que, situados en la UNESCO, han trabajado arduamente y con mucha presión para llegar al producto que hoy tienen en sus manos. Esperamos que este importante material, junto con otros indicadores educativos, sea de gran utilidad a los responsables de las políticas de los países y les proporcione una visión más amplia, fundamentada y documentada sobre aquellos factores que inciden con mayor fuerza en la calidad de la educación. Como saben, pueden contar con la UNESCO y con la Oficina Regional de Educación para avanzar entre todos hacia una educación de calidad sin exclusiones en nuestros países de América Latina y el Caribe. A continuación, damos a conocer los principales resultados del CERCE. El estudio cuenta con la participación de 16 países y una entidad subnacional. En este caso se trata del Estado de Nuevo León de México. La evaluación de las áreas de lectura y matemática para tercero y sexto grado de primaria contó con la participación de los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y el Estado mexicano de Nuevo León. En la evaluación de ciencias en particular, que se llevó a cabo solo para estudiantes de sexto grado de primaria, participaron Argentina, Colombia, Cuba, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y nuevamente el Estado mexicano de Nuevo León. En el mapa que aparece en la pantalla, ustedes pueden identificar la región correspondiente a los países con azul oscuro, los que participaron en las 3 áreas evaluadas, es decir, en matemática, lectura y también en ciencias. Con azul más claro se enmarcan los países que solo participaron en lectura y matemática, y finalmente aparecen subrayados las regiones de aquellos países que no participaron en este importante estudio coordinado por UNESCO Santiago. Respecto del número de escuelas, aulas y estudiantes que se incluyen en el estudio, podemos decirle que se evaluaron 3.065 escuelas. En ellas, 4.627 aulas de tercero, 4.227 aulas de sexto grado, 100.752 estudiantes de tercer grado y 95.288 estudiantes de sexto grado de educación primaria. En cuanto a en qué tiempo se implementó el CERCE, debemos decir que las actividades del estudio estuvieron comprendidas en 7 fases, previstas en el plan de trabajo elaborado a tal efecto. Las principales fueron realizadas entre febrero de 2004 y junio de 2008. Vamos a ver entonces cuáles fueron los principales resultados del estudio. Ustedes pueden ver en pantalla que se evaluó matemática tercero y sexto grados, lectura en tercero y sexto grado y ciencia solo en sexto grado. También se evaluó escritura en ambos grados, pero por las características peculiares que tiene esta área, sus resultados se van a dar a conocer en otro informe, es decir, un informe independiente de este en semanas posteriores. ¿Qué enfoque tuvo esta evaluación? Se evalúan dominios curriculares y procedimientos cognitivos. Se utilizan pruebas basadas en un marco curricular común a los países participantes en el estudio, articulado con un enfoque de habilidades para la vida, centrado básicamente, en el caso de matemáticas, en la resolución de problemas. En lectura, en la interacción con una diversidad textual y resolución de tareas de comprensión lectora en relación con estas. Con respecto a ciencias, la evaluación es centrada en el rol esencial del conocimiento y la innovación científica y tecnológica en el desarrollo sostenible de los países, así como en la solución de problemas sociales. Vamos a ver entonces ya la comparación de los resultados en tercer grado de primaria que podemos hacer a partir de los logros cognitivos promedio que se obtuvieron por cada país. En pantallas hemos situado un cuadro donde se evidencian 4 grupos de países. Ellos se han conformado atendiendo a las diferencias que tienen en su puntaje promedio respecto a la media regional. Como les decía anteriormente, en tercer grado fueron evaluadas las áreas de matemática y lectura. Aparece entonces un primer grupo, que es el grupo de países que obtuvieron en promedio un rendimiento promedio mayor que la media regional, a más de una desviación estándar de distancia de esta. Hay que decir que los puntajes se centran en una media de 500 puntos y una desviación de 100 puntos. Por tanto, en este primer grupo de países se habla entonces de un rendimiento promedio de los estudiantes superior en 100 puntos al promedio regional. En este grupo aparece un solo país, en este caso Cuba, tanto en matemática como en lectura. Hay entonces un segundo grupo de países. Estos se caracterizan por haber obtenido en promedio un rendimiento mayor que la media regional, a menos de una desviación estándar de distancia de esta. Acá se ubican en matemática Chile, Costa Rica, México, Uruguay y Nuevo León, mientras que en lectura
lo hacen Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Uruguay y Nuevo León. Entonces se ubica un tercer grupo que se caracteriza por haber obtenido sus estudiantes en promedio, un promedio igual a la media regional, es decir, sin diferencias estadísticamente significativas con esta. Aquí se ubican en matemática Argentina, Brasil y Colombia, mientras que en lectura están Brasil y El Salvador. Y entonces el grupo de resultados más desfavorable es el cuarto grupo. Ellos se caracterizan por tener una media promedio que es menor que la media regional a menos de una distancia de una desviación estándar. En este caso, en matemáticas se ubica Guatemala, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Mientras que en el caso de lectura aparecen Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Veamos entonces la comparación de los resultados en sexto grado de primaria. Igual se han formado bajo el mismo criterio a partir de que los datos regionales se centran en una media de 500 y una desviación estándar de 100 puntos, 4 grupos. En el primero aparecen los países que obtuvieron en promedio un rendimiento mayor que la media regional a más de una desviación estándar, es decir, a más de 100 puntos de distancia de la media regional. En este caso están en matemática y en ciencia solo Cuba nuevamente, y en lectura ustedes pueden ver en pantalla que aparece como desierto, es decir, ningún país logró ubicarse en este primer grupo en el caso de lectura en sexto grado. Hay entonces un segundo grupo que se caracteriza por haber obtenido en promedio un rendimiento mayor que la media regional a menos de una desviación estándar de esta. Aquí están en matemática Argentina, Chile, Costa Rica, México, Uruguay y Nuevo León. En el caso de lectura se ubicaron en este segundo grupo Costa Rica, Cuba, Brasil, Chile, Colombia y México, mientras que en ciencias lo hacen Uruguay y Nuevo León. Por su parte, el tercer grupo de países que tienen un rendimiento promedio igual a la media regional aparecen en matemática Brasil, Colombia y Perú, Argentina en lectura y solo Colombia en ciencias. Aparece entonces el cuarto grupo, nuevamente más desfavorecido, cuyo rendimiento promedio es menor que la media regional a menos de una distancia de una desviación estándar, y aquí aparecen en matemática Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay y República Dominicana. Por su parte en lectura se ubican en este cuarto grupo Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. En ciencias lo hacen Argentina, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. ¿A qué conclusión podemos llegar en esta parte de los resultados? Que en resumen, solo un país, en este caso Cuba, se ubica en el primer grupo de rendimiento promedio en 4 de las 5 áreas evaluadas, es decir, en todas excepto en lectura sexto grado, donde no hay ningún país que se ubique en ese primer grupo. En el segundo grupo, consistentemente, y ustedes lo pueden apreciar en la pantalla, está subrayado o marcado en amarillo, aparecen Chile, Costa Rica y México como los 3 países que consistentemente, es decir, en todas las áreas donde evaluaron, se ubican en el segundo grupo. En el tercer grupo y en el cuarto aparecen varios de los países, pero me interesa que vean en la pantalla destacado en color azul Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay y República Dominicana, que son las naciones que consistentemente en todas las áreas y grados que evaluaron aparecen en el cuarto grupo de resultados, es decir, con un rendimiento promedio que está por debajo de la media regional, solo que afortunadamente a menos de una desviación estándar de distancia, es decir, a menos de 100 puntos de la media regional. Un elemento importante, un tipo de resultado que consideramos tan importante como el anterior, es la dispersión de los datos, es decir, la distancia promedio de los puntajes respecto de la media de cada país y de la región.
En este caso vamos a abordar primeramente los referidos al tercer grado. Es decir, el criterio para agrupar países en este caso tiene que ver con la diferencia entre los resultados de los estudiantes de los percentiles 10 y 90. Aparece entonces un primer grupo de país con una dispersión menor a 200 puntos, es decir, una diferencia menor entre los chicos y sus puntajes del 10º percentil y los del 90 percentil. Aquí están en matemática Colombia, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. En lectura solo Nicaragua presenta esta dispersión menor a 200 puntos. Hay un segundo grupo entre 200 y 250 puntos de dispersión, de diferencia entre los puntajes de los percentiles 10 y 90, que son Brasil, Uruguay, Argentina, México, Chile, Costa Rica, Perú y Nuevo León, mientras que en lectura están en este grupo Paraguay, México, Uruguay, Argentina, Brasil, República Dominicana, Costa Rica, Chile, Colombia, Panamá, Ecuador, El Salvador, Perú, Guatemala y Nuevo León. Se ubica entonces un tercer grupo respecto de la dispersión, en este caso con una diferencia entre 251 y 299 puntos. En matemáticas se ubica aquí Paraguay y en lectura Cuba. Y con 300 y más puntos de diferencia está Cuba en matemáticas. Esto respecto del tercer grado de primaria. Mientras que en sexto igual se han formado 4 grupos y en este caso ustedes pueden ver en pantalla dónde se ubican cada uno de los países. Igualmente con una dispersión, el primer grupo menor a 200 puntos, en el segundo grupo entre 200 y 250 puntos de diferencia, el tercero entre 251 y 299 puntos y solo Cuba en matemáticas en sexto grado tiene una dispersión de 300 y más puntos. Es necesario hacer la siguiente aclaración. Si bien Cuba tiene la más alta dispersión y República Dominicana la más baja, es necesario interpretar estos hallazgos cuidadosamente, pues por un lado, la puntuación de los estudiantes cubanos de menor rendimiento es similar al rendimiento que alcanza el estudiante de resultado promedio en América Latina. Y por otro lado, los resultados de República Dominicana son los más bajos entre el grupo de países evaluados y la escasa dispersión de las puntuaciones indica que en esa nación los estudiantes obtienen resultados generalmente bajos. Vamos a ver a continuación los resultados por niveles de desempeño, que en nuestra opinión es el tipo de resultado de logro cognitivo más importante. En cada área y grado se define cada nivel de desempeño, los que crecen progresivamente de 1 a 4 a partir del análisis de la combinación adecuada entre procesos cognitivos y contenidos según niveles crecientes de dificultad. En pantalla podemos ver un cuadro que resalta los resultados por niveles de desempeño, y aquí nos estamos refiriendo primeramente a los datos de carácter regional. Aparece en la primera columna el porcentaje de estudiantes que están por debajo del primer nivel de desempeño cognitivo, es decir, estudiantes que no hacen las tareas siquiera más reproductivas, que tienen menor demanda cognitiva. Las cifras se ven en el cuadro. En matemática tercero es donde se obtiene un mayor porcentaje de estudiantes por debajo del primer nivel, es decir, 10,19%. Ahora queremos destacar que en todas las áreas y grados evaluados, la mayoría de los estudiantes, es decir, más del 50%, se ubican entre los niveles primero y segundo. Quiere decir que está reservado para la minoría de los estudiantes latinoamericanos el alcanzar el tercero y cuarto nivel de desempeño cognitivo, donde se agrupan aquellos ejercicios evaluativos, actividades, tareas, problemas que requieren mayor demanda cognitiva de los estudiantes. Cuando tratamos de abrir el dato a cada uno de los países participantes en el estudio, entonces vemos que solo en el cuarto nivel de desempeño cognitivo, el país que en la mayoría de sus resultados se ubican los estudiantes por encima del 50% en ese cuarto y último nivel de desempeño cognitivo, es Cuba. En el resto apreciamos resultados diferentes y bueno, con una ubicación porcentual de más del 20% en algunos de los grados
y áreas evaluadas se encuentran en Uruguay, en este caso, en matemática sexto, lectura sexto, en Nuevo León, en matemática sexto, lectura sexto, y México, que lo hace en lectura sexto grado. Estos datos, es decir, estos resultados que hemos referido anteriormente, son explicados por el contexto, por los recursos para la educación, y bueno, cada uno de estos macrovariables explican una proporción determinada de la varianza de los logros cognitivos. Respecto de los contextos sociales y educativos, hay que decir que los ingresos per cápita de los países más pobres son menos de la mitad que los de los países más ricos. En el gráfico se puede ver que Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Paraguay cuentan con menos de 4.500 USD per cápita, mientras que Argentina, Chile, Costa Rica, México y Uruguay cuentan con ingresos per cápita con al menos 9.000 USD. Estamos hablando de con la moneda de paridad al cambio en cada país según su capacidad de compra. También destacamos, entre muchos datos que el informe tiene, es rico el informe en datos de contexto, uno que nos parece muy importante es la cobertura oportuna. Estamos entendiendo aquí por cobertura oportuna el porciento de estudiantes en edad de ingresar que lo hacen en el momento que corresponde, transitando por los distintos grados sin verse demorados por efecto de la repetición, la expulsión, la deserción, etc. Hay que decir sobre este gráfico dos cosas importantes. 3/4 parte de los niños y niñas en edad de ingresar en primaria lo hacen oportunamente, lo que quiere decir que hay un 25% de estudiantes en América Latina que no ingresan con las edades adecuadas de 6 o 7 años. Y mientras tanto, tan solo el 43,9% de los estudiantes finaliza a tiempo la educación primaria. Quiere decir que es menos del 50% la eficiencia bruta del sistema o de los sistemas educativos en promedio en América Latina. Datos importantes son los relativos a la equidad. En este caso, el estudio obtiene como hallazgo importante que el desempeño de los estudiantes se asocia positivamente con la producción interna per cápita de cada país. ¿Cuáles fueron los principales factores asociados al rendimiento escolar que se evidenciaron en este estudio? Las escuelas explican entre el 40 y el 49% de la variación en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. El resto de la varianza en los logros cognitivos es explicado en su mayor parte por las características de los estudiantes. Este resultado es menor al considerar las diferencias socioeconómicas y culturales de los estudiantes, resultando entonces los porcentajes de varianza de logros explicados por la escuela cercanos al 30% para lectura, el 40% para matemática y al 47% en el caso de ciencias. El clima escolar es el factor con mayor poder de predicción de los logros cognitivos de los estudiantes, consistentemente con otras investigaciones anteriores, incluyendo la que se dio a llamar PERCE por sus siglas, es decir, Primer Estudio Regional Comparativo y Explicativo, que también fue realizado por el IESE de la ORIAL UNESCO. Por su parte, el nivel socioeconómico y cultural promedio de la escuela es la segunda variable en la importancia asociada al desempeño de los estudiantes. Se evidenció en el estudio que la segregación escolar tiene un alto impacto en los aprendizajes. Finalmente, hay que decir sobre la infraestructura y los servicios básicos de las escuelas que los recursos, es decir, los insumos para la educación, son necesarios, pero el estudio evidenció que para nada suficientes. Finalmente, a manera de conclusiones, queremos decir que en la región existe una importante diversidad en la calidad del aprendizaje de los estudiantes. La equidad en la distribución de los aprendizajes en los diferentes estratos de la población es una tarea que aún está por cumplir. Las condiciones económicas de los países, en específico, la producción y la distribución del ingreso, se relacionan con el aprendizaje en los estudiantes de educación primaria. El género de los estudiantes afecta, sin lugar a dudas, los resultados en el CERCE. Se evidenció en este estudio que mientras que las niñas alcanzan los mejores resultados en algunas áreas y grados, los chicos
lo hacen también en otras. Tiene que ver esto con si las áreas son de humanidades o de ciencias. La ubicación de las escuelas condiciona los resultados alcanzados por los estudiantes. Y finalmente, y esto es una conclusión que nos parece movilizadora, optimista, la escuela hace una buena parte de la diferencia en los logros cognitivos de los estudiantes, lo que quiere decir que la escuela puede compensar estas diferencias sociales en alguna medida y brindar una educación de calidad. Quisiera despedir esta presentación con el párrafo final que hemos escrito para el resumen ejecutivo de este estudio. Dice así: el segundo estudio regional comparativo y explicativo del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación ha aportado sin duda alguna importantes informaciones y conocimientos que servirán de manera sustantiva a la toma de decisiones en materia de políticas sociales y educativas en los países de América Latina y el Caribe. Corresponde ahora a cada nación participante en el mismo extraer las principales lecciones aprendidas de este importante estudio. Muchas gracias.